Bien, ya estamos en compañía de la doctora Soledad Los Ríos, ella es médica, uróloga. Le damos la bienvenida y las gracias, como siempre, que nos acompaña aquí en Las Tres Gracias. Y este tema que nos pareció muy interesante de hablar, porque definitivamente todos cambiamos a través del tiempo, pero ¿de qué manera cambia la sexualidad y el desempeño sexual de los hombres a través de el cambio de décadas, si los podemos clasificar así? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme y qué casualidad, aquí es que no habla sino de fútbol. Cada que yo vengo hay una cosa. Ay, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No se acuerda sí, que la otra vez los pasada. mandé a que tuvieran sexo antes de los partidos? Sí. Esta vez también es orden Bien, médica. Eso es lo buenísimo. Es Eso produce importante que lo energía, hagan. produce endorfinas, produce... La sexualidad es una cosa tan deliciosa del ser humano que a veces yo me pregunto por qué durante tantos años le hemos dado tan duro. Sobre todo hay algo y es que es algo completamente natural y que no debería tener ningún tipo de tabú ni de restricción a la hora de hablarlo. E incluso desde que son pequeñitos, desde que nacen con sexualidad ya. Por fortuna estamos cambiando y yo no diría que aquí vamos a hablar de la sexualidad de los hombres por etapas, sino del ser humano. Porque es que la sexualidad, pues fuera de que es una cosa que produce mucha satisfacción y salud mental, física y social, la sexualidad es una cosa que se puede vivir en pareja o solo, que es un concepto que antes teníamos rechazado, siempre teníamos que pensar en sexualidad como pareja. Y por fortuna vienen cambiando las cosas, entonces yo diría la sexualidad del ser humano por etapas, más que del hombre. Entonces, clasificamos... Siempre que hablamos de sexualidad de los hombres y desde nosotros que que... yo tengo hija mujer y hijo hombre y los cambios son evidentes, empezando, porque los niños desde muy pequeños amanecen con erección. con erección y eso es completamente normal. Normal, porque eso es fisiológico. Me parece que por décadas es más difícil, yo creo que más bien lo podemos dividir por infancia, adolescencia, juventud y adultez. Sí. Y 2 o 3 estados de los seres humanos que, independientemente de la edad en que suceden, nos pueden alterar, como son el embarazo, la discapacidad y la menopausia o andropausia, si les parece. Empecemos entonces, infancia. Entonces, en la infancia, digámosle, de 0 a 6. Entonces, los niños realmente no son conscientes de la sexualidad, pero son unos exploradores. Son unos exploradores de sus genitales y de sus compañeritos, y eso les hace sentir algo que ellos no identifican, pero realmente quieren explorar y conocer, ¿cierto? El manejo que le demos a esa etapa es muy importante para su sexualidad futura, porque yo quiero que todos nos grabemos desde hoy esto. La sexualidad tiene un factor biológico, psicológico y social. Sí. Esas 3 cosas en torno a ella gira la sexualidad y los papás influyen mucho en esa primera etapa, en cómo manejen, en la naturalidad con que manejen lo que ven en el niño, en cómo le enseñen a ser naturales sin que tampoco se convierta en la obsesión. Porque tú ves niñitos que son desnudos de 6 años por todas partes y tampoco, pues tampoco porque es que nosotros nos vestimos no porque tengamos que cubrir nada, sino porque nos da frío, porque nos insolamos, porque nos protege. Nos vestimos para protegernos muchas veces. Entonces todos esos tabús que nosotros tenemos los vamos transmitiendo a nuestros hijos. Eso entonces durante la infancia, ya decías estos 3 ámbitos que hay que cuidar. Cuando hablamos de tratarlo con naturalidad, yo te decía, tengo un niño hombre y vemos cómo los niños amanecen con erecciones, cómo tratar ese tipo de situaciones, cómo explicarle al niño, también si descubrimos que nuestros hijos están explorando o están jugando, están teniendo juegos con sus amiguitos, lo que también resulta muy normal, pero muy asustador. ¿Cómo actuar para que en estos 3 ámbitos, digamos, haya una adecuada estructura? Pues mira, si tú conoces, porque es que el conocimiento es la fuente de quitar muchos temores y de quitar muchos mitos. Si yo conozco lo que va a pasar y lo que está sucediendo, entonces es más fácil que yo lo pueda vivir con naturalidad, ¿cierto? Claro. Entonces, si tú ves el niño que amaneció con una erección, podrías no hacer un comentario. Y si el niño lo comenta, pues podrías comentarlo igual, ¿cierto? Sí. Si se está mirando o tocando y él mismo se está produciendo una erección, no regañarlo, pero tampoco hay que estimular. Si mira
a los otros compañeritos eso, los niños son boyeristas. No se asuste, simplemente vívanlo. Y una recomendación muy importante que dan los psicólogos infantiles es contéstele con palabras adecuadas. Sí. Si usted al niño le dice, ay, sí, tienes una erección tan lindo, él para de preguntar. Pero si tú, ay, el pipicito, el chulito, lo que sea, se le paró, eso va creando un ambiente que es diferente, en el que siempre le ponemos un manto a la sexualidad y eso es lo que no lo deja ¿Por qué lo que va a decir? Ah, no, es que el manto que le ponemos es normal. Sin es misterio, normal que te pase ante todo. Sin misterio. De ahí avanzamos, de los 6 años en adelante, lo ¿Hasta vamos a qué clasificar edad? hasta qué edad. Digamos que la infancia puede llegar hasta los 8 o los 10, porque también los cambios en el medio ambiente, los cambios en la alimentación, los cambios en vida, lo sé que está haciendo que la adolescencia empiece más temprano. Sí. Pero podríamos decir que la adolescencia puede ser de los 10 o 11 hasta los 14. Uno puede decir, si un niño o si una niña menstrua antes de los 9 o después de los 14, consulte, pero en ese tiempo puede esperar. Y el niño también, sus hormonas y su desarrollo, para que le salga, por ejemplo, semen en una eyaculación, más o menos ese periodo de tiempo entre los 9 o 10 años hasta los 14 o 15 años, ¿cierto? Pero la adolescencia la llevamos hasta los 18. Entonces ese periodo es un periodo muy difícil porque es donde hay muchos cambios biológicos. Es la hormona alborotada, como le los decimos cambios popularmente. biológicos, donde le empieza a crecer los senos, el vello, se ven feos, no se quieren, se les engrosa la voz. se les crece la nariz, empiezan a crecer las niñas mucho, entonces se ven muy grandes comparadas con los niños de su misma edad. No quieren su cuerpo, no les gusta su cuerpo, entonces en ese momento hay muchas inquietudes donde los papás sí podrían colaborar más si no tienen tabús, pero los niños no le quieren consultar al papá ni a la mamá, sino que ahora quieren consultar en redes y consultar a los amigos teniendo una información completamente errónea. Y en esta edad, por ejemplo, los hombres, los niños, los adolescentes, cuando tienen su primer encuentro en pareja, pueden presentar su primera crisis de desempeño al no lograr una erección por ansiedad. Entonces, como tiene tanta ansiedad, produce unas sustancias que no le deja erectar. Y dice, yo estoy dañado, estoy malo. Y eso le crea un problema si no es tan bien manejado, que hay muchos jóvenes con problemas de disfunción eréctil que uno no sabe que orgánicamente no tienen nada, pero que solo están consultando porque no lo logran. Hay un tema también y es el tema de la identidad sexual. Y es que no sé si es idea mía, pero últimamente se ve una diversidad que hasta hace poco no era tan normal asumirla de esa manera. Y hoy en día los ídolos, digamos, de los niños y de los jóvenes son personas que tienen una representación de su sexualidad diferente a la tradicional de hombre y mujer. ¿Hasta qué punto influye verdaderamente en su decisión o en su orientación sexual digamos, este boom mediático que hay de niños transgéneros, de homosexualidad y todos estos nuevos géneros que han aparecido? Digamos que en esta etapa es más como fenómeno de grupo, ¿cierto? Fenómeno exploratorio, de medios de comunicación, de información, pero eso realmente se lleva más es en el adulto, o sea, en el mayor de 20 a 30 años, donde la gente adquiere como su identidad sexual. Pero en esta etapa de la adolescencia ocurre mucho el fenómeno de grupo, que es peligrosísimo si no se sabe manejar bien, porque es la niña que tiene relaciones sexuales sin querer, porque qué pena que yo sea virgen. Por presión de grupo. ¿Cierto? El otro que si no se ha acostado con 4 o 5 también tiene alguna cosa rara porque no es. Entonces es donde ellos empiezan a mentir entre ellos, ¿cierto? Y cuando están juntos, a tener que hacer lo que hacen los otros sin querer. Entonces en esta etapa ellos no sienten como que es que yo soy como transgénero, como es que a mí me gustan los de mi mismo género, sino que viven eso, mundo explosivo de las hormonas, la sociedad y el grupo. Y esa definición viene a aparecer más en el adulto después de los 20 años, el que ya sí
decide yo si tengo una tendencia diferente. Pero eso replantea un poco entonces todas estas tendencias internacionales donde desde que nace el niño y muestra que tiene alguna tendencia, por ejemplo, de transgénero o algo, empiezan a hacerle tratamientos hormonales. Realmente... Claro que es que hay unos muy marcados, sí. Y en eso digamos que la ciencia todavía no tiene, pues está en pañales. Sí. No tenemos nada. Se ha investigado mucho si fuera del género la orientación sexual está en algún gen o en alguna parte del cerebro, eso no se ha demostrado. Ajá. Y si las hormonas, pero hay enfermedades las que sí, por ejemplo, hay niños que más que transgénero o homosexuales son niños que tienen un influjo hormonal de su madre durante el embarazo, o que tienen algún trastorno o enfermedad, uno que se llama hipogonadismo, y es que las gónadas, que son los testículos, no empiezan a crecer y este niño se queda atrasado en su crecimiento, lo mismo que las niñas con un con unos ovarios que son llenos de quistes que producen una hormona que les da vello en las piernas, y eso empieza la sociedad a tildarlo. Yo vivo feliz porque aunque no hemos logrado un cambio muy importante con respecto, yo llevo muchos años, llevo muchos años manejando este tema. Yo trabajé en Profamilia cuando era chiquita en la urología y empezamos con la doctora Marta Echeverry el centro de adolescencia y de sexualidad, y llevamos trabajándole a la sexualidad y trabajamos mucho en prevención del embarazo del adolescente y dimos cursos por todo el país. Y yo sí noto el cambio, aunque todo el mundo puede notar que no ha habido nada y que siguen embarazándose las niñas, pero sí ha habido un cambio de mentalidad porque realmente en la adolescencia la sexualidad del adulto, el disfrute, el goce, depende mucho cómo se manejen estas etapas. Entonces son muy importantes. Si tú llegas a tu edad adulta, tanto el hombre como la mujer quitando un montón de mitos y leyendas que hay en la sexualidad, ahí realmente la puede disfrutar. Creo que también es el tema de la información, que a veces llega tanta información, gracias, yo creo que al acceso que tenemos hoy al internet, a las redes sociales, que se llenan tanto de información que van de pronto al lugar que no es a encontrar o a llenar esas necesidades. Doctora Soledad, usted va a seguir con nosotros, porque lo dejamos ahí, sigue entonces las otras etapas, que ya creo que cuando llega con el la tema acción, empezamos con un poco más de acción. de acción. Para conocer un poco más sobre el tema de la sexualidad, nosotros, entonces ya sabe que enseguida usted sigue con nosotros.